Evangelio de Juan podemos encontrar muchas narraciones y muchos eventos en el cual Juan lo que desea es manifestarle a los judíos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que Juan, desde que comienza en el primer capítulo en adelante, lo que nos va llevando es a diferentes escenarios en el cual él exalta la figura de Jesucristo como ese Mesías prometido a través de los profetas, sobre todo por el profeta Isaías. Vamos a leer Juan, y voy a leer desde el capítulo 2 en el verso 23. Aquí Juan nos da una prueba de ese perfecto conocimiento de Jesús que tiene del corazón del ser humano. Aquí Juan nos permite entender que Jesús ciertamente conoce lo que hay en el interior de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, que nada se escapa a su sabiduría y a su conocimiento. Y voy a leer algunos textos, comenzando en el capítulo 2 y verso 23. Dice así: Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿acaso puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Te aseguro, respondió Jesús, te aseguro que si uno no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo, pues el viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntar: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó: Tú eres un maestro famoso en Israel y ¿no lo sabes? Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto, pero ustedes no lo creen lo que decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Y el verso 16 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo en el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Muchos textos, mucho mensaje. Nicodemo llega ante Jesús y cuando ocurre esta visita es en medio de la oscuridad de la noche. Nicodemo significa victorioso entre el pueblo.
tiene que haber sido rico, una persona adinerada. Y más adelante le voy a explicar por qué. Él era fariseo. En muchos sentidos, los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Un fariseo es un religioso, seguidor de la ley, cumplidor de la ley. Formaban lo que se llama una jaburá, que significa hermandad, comprometiéndose delante de 3 testigos a consagrar su vida al cumplimiento de la ley de Moisés. Por lo tanto, estos fariseos eran personas que habían escogido el camino del cumplimiento de la ley que habían recibido de Moisés. Y muchas veces pensamos en los 10 mandamientos, pero eran 600 y pico y cuidado si más de mandamientos que estas personas habían decidido seguir. Los que han leído el libro de Levíticos pueden tener una idea de cómo era la vida de estas personas. Exageradamente piadosos, pero a la misma vez esclavos de la ley. La ley era la palabra completa y perfecta de Dios. Eso quería decir que contenía todo lo que una persona necesitaba saber para vivir una vida agradable a Dios. Por lo tanto, el propósito y el objetivo de estos fariseos era agradar a Dios. No había malicia ni maldad alguna en ello. Claro, hemos leído en la Biblia sobre algunos fariseos que quizás la descripción que estoy dando, ¿verdad?, no se parece mucho a ellos, sino que contrasta mucho. Pero en esencia, los fariseos era una hermandad de líderes religiosos que se habían entregado a las Escrituras y en el cumplimiento de ellas. Los romanos procuraban no interferir con la religión de los pueblos que conquistaba, excepto cuando había que juzgar un sumo sacerdote o a un falso profeta. Sabemos que el pueblo de Israel estaba subyugado. Tengo hoy la lengua trabada. A veces se me lengua la traba. Vamos a ver cómo me ayuda esto. Así que el pueblo romano había conquistado el pueblo de Israel, por lo tanto, ellos estaban sometidos, ¿verdad?, a ese yugo. El Sanedrín era presidido por el sumo sacerdote. Fue el Sanedrín el grupo quien otorgó a Pablo el poder para perseguir a los cristianos. Y ciertamente Nicodemo era parte de ese grupo del Sanedrín. No tenían el poder para dictar sentencia y no se reunían en las noches, sino que usualmente sus reuniones se daban de día. Era muy riesgoso a la hora de cumplir con su oficio. Era muy riguroso, debo decir, a la hora de cumplir con su oficio. Atar un nudo un sábado era hacer un trabajo, pero había que definir qué era un nudo. Así que ellos estaban todo el tiempo buscándole las 5 patas al gato, ¿verdad?, de cómo poder cumplir con Dios y cumplir con la ley de Moisés. Ellos mismos se habían complicado su existencia. Por ejemplo, en Éxodo 16:29 nos habla que ellos no podían caminar una distancia no más de 2,000 codos, algo más o menos como 1 kilómetro, o menos que 1 kilómetro, el día del sábado. Los escribas eran los que deducían, escribían todas estas reglas, pero los fariseos son aquellos que dedicaban su vida para cumplir estas reglas.
¿Y qué significa fariseo? Significa separado. Permiso. El Sanedrín tenía jurisdicción religiosa sobre todos los judíos del mundo, y uno de sus deberes era examinar y dictaminar en el caso de que surgiera un falso profeta. Toda esta información yo la he obtenido del comentario bíblico de William Barclay. Excelente. Así que ya tenemos, ¿verdad?, una referencia sobre quién era Nicodemo y cuál era su mundo. ¿Qué tipo de persona era? No sé cuándo ya se están identificando con Nicodemo. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús aquella noche gloriosa, exalta 3 palabras importantes. Primero le llama maestro, lo reconoce como un líder. Siendo Nicodemo líder del Sanedrín, que todos los demás judíos estaban religiosamente bajo él, reconoce a Jesús como un rabí, como un maestro. Entonces, curiosamente también él habla en plural y menciona la palabra sabemos que has venido, reconociendo que él no era el único del Sanedrín que había reconocido que en la figura de Jesús había algo distinto, había algo especial. Menciona la palabra milagros, porque ciertamente los milagros que Jesús había realizado fueron aquellos que despertaron el pensamiento y la curiosidad religiosa de este hombre. Por lo tanto, los milagros son necesarios y son importantes en el vocabulario de Jesús. Cuando surgen milagros, eso despierta el interés del pueblo. El título de rabí es intencionalmente honorable. Reconoce la sabiduría y el conocimiento profundo de las Escrituras. El verbo en plural sabemos parece indicar que Nicodemo no era el único en el Sanedrín en preguntarse si Jesús era el enviado de Dios. Jesús, a través de los milagros, ya estaba despertando la curiosidad espiritual de los religiosos de su época. Algunos ya se estaban sintiendo incómodos con aquellos eventos y sucesos que Jesús estaba plasmando en el corazón del pueblo de Israel. Habían otros que sencillamente estaban felices porque Jesús le estaba supliendo pan y peces que alimentara su cuerpo físico. Sin embargo, había un grupo de personas que ya estaban siendo ministrados por el Espíritu de la verdad. Y Nicodemo era uno de ellos, entre otros, dentro del Sanedrín. Nicodemo infiere que los milagros y manifestaciones del poder de Dios declara la procedencia de Jesús. En el capítulo 12 de Juan, el verso 41 y 43, nos habla de ese plural sabemos y nos permite conocer que había un grupo de fariseos que ciertamente estaban ya inquietos sobre la presencia de Jesús. Y miren qué interesante cómo lo presenta. Juan capítulo 12, verso 42 al 43. Dice así: sin embargo,
Muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie, porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. ¡Auch! Así que esto era como en secreto. No sé cuántos han escuchado la canción de la secreta, ¿verdad? Que somos cristianos de la secreta. Aquellos que en la iglesia se visten como religiosos, pero cuando salen hacia afuera cambian sus vestiduras sacerdotales por otro tipo de vestimenta. Así que aquí vemos un grupo de fariseos perteneciente al Sanedrín que ciertamente en su corazón y en su conciencia ya estaban reconociendo la presencia y la figura de Jesús como el Hijo de Dios, aunque aún se avergonzaban de confiar en Él públicamente. Claro está que pertenecer al Sanedrín era de gran estima y gozaba de muchos privilegios. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, por mantener ciertos beneficios o posiblemente una buena imagen ante mis compañeros de trabajo, a veces preferimos callar, cuando ciertamente debemos expresar lo que sentimos. Jesús fue enviado por Dios Padre con el propósito de acercarnos a Él. Él deseaba que el ser humano se encontrara con el reino de Dios. Cuando Dios Padre envía a Jesús, lo hace con el único propósito de cumplir un plan salvífico, un plan en el cual tú y yo estamos incluidos. Él deseaba que el reino de Dios fuera accesible y comprensible a nuestros pensamientos. La religiosidad del Sanedrín no lo podía comprender porque estaban aferrados a los ritos religiosos, pensando que la religión a través de la ley los acercaría al reino de Dios. Sin embargo, Nicodemo estaba despertando a una nueva revelación. Ciertamente, el tema de los milagros despertaba mucho interés y curiosidad, pero Jesús le cambia el tema a Nicodemo dramáticamente y le presenta el tema del reino de Dios. Y si se fijan, en el versículo número 2, la expresión de Nicodemo era con relación a los milagros. Pero Jesús no continuó con ese tema, sino que se lo cambió dramáticamente y le dice, ¿sabes qué? Un momento, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo habrá dicho, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Te estoy hablando de los milagros que tú haces, que me llaman la atención, y tú vienes a presentarme el reino de Dios, algo que no me hace falta, porque yo soy seguidor de la ley. Y religioso como yo, ninguno. Pero como el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, Él sabe de lo que tú y yo realmente necesitamos. Pienso que Nicodemo se quedó en una sola pieza. Dice, espérate, ya yo le dije, ya yo reconocí que él era rabí. Y reconocí que hacía milagros. Y también le reconocí que él viene de parte de Dios. Oye, ¿me lo traté bien?
Y ahora me viene a decir a mí que yo necesito acercarme al reino de Dios. Eso fue un golpe. Y muchas veces el Señor también así nos confronta a nosotros. Cuando pensamos que estamos caminando por la línea recta y de momento a través de una predicación o una palabra, el Señor nos ubica y nos dice, no. Tú crees que estás en este escalón, pero realmente estás en otro. Pero ¿sabes qué? Te extiendo mi mano para que te acerques al lugar donde debes estar. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso el Señor. El reino de Dios era uno de los tópicos de mayor discusión entre los israelitas piadosos. Era un tema muy predicado por Juan el Bautista. ¿Recuerdan a Juan? Que constantemente decía, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y sean bautizados en las aguas. Así que era un tema, el reino de Dios, muy discutido y muy analizado por los judíos o por los israelitas de la época. Y la pregunta obligada es, ¿qué es el reino de Dios? ¿Has pensado en eso? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Seré yo parte del reino de Dios? ¿El Señor me tendrá como parte del reino de Dios en este momento? ¿Qué significa para mí el reino de Dios? Pues en el Antiguo Testamento, la figura de rey se utiliza para señalar a Dios como supremo gobernante del universo. Después del exilio, la esperanza de Israel se concentraba en la resurrección del reino. ¿Y un reino necesita qué? Un rey. Isaías capítulo 11 lo trae muy bonito en el verso número 1. Y dice así: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Ese era el concepto que había en el Sanedrín y entre los religiosos de la época sobre el reino de Dios. Iba a aparecer un vástago, un hombre, que iba a ser temeroso de Dios, obediente, sabio, y obviamente iba a tener el favor de Dios. Así que Nicodemo posiblemente, cuando llega Jesús de noche, va buscando ese rey. Un rey que por fin le iba a hacer justicia a su pueblo. Un rey que tenía el potencial, la credibilidad de ser este rey que ese pueblo necesitaba. Claro, él hace milagros. Es muy sabio y habla con conocimiento. Este es el perfil de rey que necesitamos.
hemos hallado al Mesías. Hemos encontrado la salvación de Israel. Este hombre yo lo voy a convencer de cuál es su propósito de vida. Pero Jesús le tenía otra preparada a Nicodemo. La verdad es que hablar con Jesús sería bien interesante. Yo me quedaría callado. Oh, le adoro. De manera que el concepto de rey estaba muy presente en los judíos, sobre todo en los fariseos, que eran líderes religiosos y les gustaba un poco la política. De manera que se esperaba la llegada de este Mesías para iniciar una época en la cual volvería la gloria del reino de Israel. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, algunos oyentes tenían en mente estas ideas del Antiguo Testamento. Jesús, por lo tanto, comienza a despejar esas dudas o esa curiosidad que tenía Nicodemo sobre qué tipo de gobierno él iba a dirigir. Jesús comienza a explicarle a Nicodemo: espérate un momento, déjame aclararte un concepto. El rey que tú estás buscando, el tipo de rey que tú buscas no soy yo. Yo tengo otro perfil, tengo otro propósito. Mi llamado es algo más importante que dirigir una nación. Gloria en nombre de Jesús. En Lucas, capítulo 4, y verso 14 al 19, aquí Jesús comienza su trabajo. Y yo no sé si Nicodemo estaba presente en ese momento, pero Jesús dice lo siguiente: y Jesús regresó a la región de Galilea lleno de poder del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, del pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga cuando se levantó a leer y le dieron un libro del profeta Isaías y Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Ya aquí Jesús comienza entonces a aclararle la visión a los fariseos y a sus seguidores de qué tipo de rey iba a ser él. Obviamente, los fariseos, cuando escucharon esto, no pudieron comprenderlo, a tal punto que casi lo estropean y lo sacan de allí a pedradas. Pero ya entonces Jesús está estableciendo qué tipo de reinado él iba a tener. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios ni ser parte de él. Aquí tenemos entonces otra declaración que estremece a Nicodemo. Nicodemo, si no eres parte del reino, no podrás disfrutar de una vida abundante
y libre de toda culpa. Aquí Jesús entonces le estaba presentando el reino invisible, en el cual se entra por una transformación moral hacia la verdad. Nicodemo queda perplejo y le pregunta entonces al Señor, ¿cómo es posible que una persona vieja pudiera volver a entrar al vientre de su madre? Una vez más vemos cómo los fariseos cogen la palabra de manera literal. Pero ya Jesús estaba hablando con un nuevo vocabulario, un vocabulario espiritual, un vocabulario que estaba ya presentando el reino de los cielos, no como un reino de este mundo o un reino terrenal, sino le estaba declarando que había un reino más allá de las nubes, que era el reino espiritual, el reino que Jesús estaba invitando a Nicodemo a que entrara. Decía, Nicodemo, te estoy invitando a un nuevo reino en el cual no demandas ritos ni acciones sin sentido. Te estoy invitando a un reino en el cual tú vas a tener vida abundante. Un reino donde tú vas a ser perdonado por la gracia de Cristo y no por las obras que tú puedas hacer. Nicodemo, te estoy invitando a que dejes los rituales religiosos que no te llevan al reino de Dios y comiences a vislumbrar, a entender, a comprender, a visualizar cuál es el propósito de Dios en la vida del ser humano. Porque los seres humanos no nos podemos conformar a este siglo o a este mundo. Dios nos ha ofrecido una nueva ciudadanía, una ciudadanía que no pertenece a esta tierra, sino una ciudadanía que pertenece al reino de los cielos. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Hay un pensador que se llama Agustín White y dice lo siguiente: Alta Mesa, ya no se trata de hacer, sino de ser. Y antes de ser, es necesario nacer. Lindo. El Señor ciertamente nos ha dado muchos talentos y ciertamente nos esmeramos para hacer las cosas bien. Y no saben cuán orgulloso yo me siento cada vez que me preguntan ¿cuál es mi iglesia? Obviamente comienzo con mi pastora, no la dejo. Y me dicen, esa es la iglesia que se encuentra en tal sitio. Yo sí, oye, me han hablado muy bien de esa iglesia. Yo pues te invito. Y ciertamente nos esmeramos, nos esforzamos. Y somos una iglesia que está llena de ministerios. No hace mucho disfrutamos de la participación de los niños, el coro de los niños, algo hermoso, espectacular, donde las redes sociales se llenaron de videos y fotos, y eso fue algo único. Claro, mi hija cantó también. Pero iglesia, el Señor nos está invitando a que vayamos más allá, a que comencemos a descubrir esos lugares espirituales que el Señor tiene preparado para nosotros. No es suficiente con llegar semana tras semana al templo y a la iglesia. Eso no es suficiente.
el Señor espera algo más de ti y algo más de mí. Estamos comenzando un nuevo año. Un año en que seguramente muchos de ustedes se han puesto temas, metas. Y seguramente ya comenzaron, ¿verdad?, a trabajar sobre eso. Y eso es bueno y es muy positivo. Pero yo espero que una de esas metas que tú te hayas propuesto para este nuevo año es acercarte más al Señor, leer más su palabra y buscar más de su presencia. Caín sabe lo que es ofrendar a Dios sin sentido, con un espíritu alejado de Dios. Él se convirtió en un servidor y le servía a sus padres y le servía a Dios ofrendas, hasta que Dios lo confrontó y encontró su ofrenda y su sacrificio no agradable. ¿Y cómo eso es posible? Recordemos que Juan nos está enseñando en este libro que Dios conoce los corazones y Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Porque Dios lo escudriña todo. Y Dios no necesita más religiosos. Nuestra isla está llena de religiosos. Tú vas a cualquier oficina, sea privada, sea pública, y le dices a cualquiera, Dios te bendiga, y todos te dicen a coro, amén. Yo, wow. Aquí está el reino de Dios. Y de momento te das cuenta que comienzan a salir los frutos de la carne. Entonces, tú como que quedas como que aturdido. Porque tú estás esperando unas actitudes y estás esperando un comportamiento distinto. ¿Cuántos adoran al Señor? Se queda muy callado, me pongo nervioso. Gloria en nombre de Cristo, aleluya. Sí, hay que pensar en esto. Gloria al Señor. Para que tu servicio a Dios sea efectivo, es necesario nacer de nuevo. Lo vuelvo a decir. Para que tu servicio a Dios sea efectivo en tu vida y en la vida de la iglesia, es necesario nacer de nuevo. La salvación no es por obra, sino por fe. El verdadero milagro que Jesús hace en el ser humano es la salvación. Y aquí Jesús, sin que posiblemente Nicodemo se dé cuenta, le está diciendo, espérate, tú viniste a mí a través de los milagros, pero es que tú no te has dado cuenta que voy a hacer el mayor milagro que jamás tú has visto. Jesús le estaba ofreciendo el reino de Dios, le estaba ofreciendo la salvación a través de la fe en Jesús. Ese es el mayor milagro que un ser humano puede experimentar. La salvación de Jesús. Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, que te hable acerca de los milagros, pero lo que realmente necesitas es nacer de nuevo. Te has hundido en un sinnúmero de ritos religiosos. Debes, por lo tanto, mirar hacia el cielo y volver a nacer. Dice la palabra del Señor
que Nicodemo ciertamente no podía comprender a plenitud lo que el Señor le estaba diciendo. Le dijo: tienes que nacer de agua, tienes que nacer de espíritu. El agua nos limpia de toda impureza, y cuando nos sumergimos, resucitamos juntamente con Él. Jesús lo que le estaba diciendo: hey, tienes que nacer del agua para que seas limpio de toda culpa, limpio de todo pecado. Y te invito a que entres a las aguas. Te invito a que te puedas sumergir en ellas y que resucites juntamente con el Señor. El Espíritu lo que significa es nueva naturaleza. Nacer en el Espíritu lo que significa es nacer puro, nacer santo, nacer renovado para Dios. El agua te limpia, pero el Espíritu te da vida. Dice la palabra que el propósito del Espíritu Santo es santificar a sus santos, santificar al hombre y a la mujer para el encuentro con Dios. Y el Señor estaba ofreciendo a Nicodemo que experimentara un nuevo nacimiento. La adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de acciones exteriores ni ceremonias religiosas. En el verso 11 dice: te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos. Aquí está en plural. Porque lo hemos visto, pero a ustedes se les hace difícil comprenderlo. En otras palabras, Nicodemo, sé que para ti, humano, es difícil comprender este misterio. Es como el viento que va de un lado a otro y tú no sabes cómo controlarlo. No sabes cómo discernir la ruta del viento. Pues así es este misterio. Y muchas veces nuestro entendimiento, nuestro pensamiento humano no logra encontrar la definición de los misterios de la palabra de Dios. Muchas veces nuestra capacidad humana no es suficiente para poder reconocer los misterios del reino. Pero ese es el momento cuando es necesario que tú tengas una pizca de fe. Es el momento en que tú necesitas creer porque la palabra del Señor es verdad. Es por fe y no por vista, dice la palabra del Señor. Y muchas veces los seres humanos se confunden, se enredan en sus propios pensamientos, en sus propias definiciones. Se enredan en la filosofía humana. Y cada día tiene más reglas y normas y preguntas que contestar. Y Jesús le está diciendo: mira, lo que te estoy explicando en este momento, posiblemente, humanamente hablando, no vas a comprender. Pero tienes que tener fe. Me dio curiosidad en meses atrás de saber cómo era la dinámica de la función de una planta eléctrica. Porque yo sencillamente alaba un hilo, un cordel, y esa cosa prendía y daba luz. Y era ruidosa. Y ¿cómo? Dije otra parte, ¿cómo esto funciona? ¿Cómo esto trabaja? ¿Cómo es que yo le conecto un cable eléctrico y me da luz allá a la casa? Y obviamente pues entré a Google y ahí pues me pude familiarizar mejor con el sistema que opera una planta eléctrica. No me pida que se lo explique porque no entendí nada. Me salió bien.
Y muchas cosas espirituales son incomprensibles para el ser humano. Pero el que tú no lo entiendas no significa que no sea verdad. Gloria en nombre de Jesús. Esta enseñanza y afirmación provocó un gran milagro en la vida de Nicodemo. Y ya terminando, yo me preguntaba cómo estas palabras influyeron en su vida. Pues Juan es tan generoso que nos permite conocer a Nicodemo luego de esta conversación en el capítulo 7 y verso 50. Juan 7, 50. Voy a leer el 49. Los que creen en Él no conocen la ley de Moisés, y es por eso que Dios los castigará. ¿Quiénes están hablando aquí? Están hablando los líderes del Sanedrín. Los líderes habían enviado a los soldados a buscar a Jesús. Y en el versículo más arriba, en el 45, dice que los guardias del templo regresaron a donde estaban los saduceos principales y los fariseos, quienes le preguntaron: oye, ¿por qué no nos traíste a Jesús? Y los guardias contestaron: nunca ha hablado nadie como lo hace este hombre. Los fariseos dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él alguno de nuestros jefes o alguno de los fariseos? Los que creen en él no conocen la ley de Moisés, y es por eso que Dios los castigará. Y allí estaba Nicodemo, el fariseo que una noche fue a ver a Jesús y les dijo: según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. Ellos respondieron: ¿también tú crees que de Galilea puede salir algo bueno? Y mira lo que le dicen: estudia la palabra y verás que de allá no ha venido ningún profeta. Aquí vemos entonces ya a Nicodemo defendiendo la causa del reino de Dios. Vemos ya a Nicodemo no como esta persona curiosa que está investigando o buscando un rey terrenal, sino ya vemos entonces un Nicodemo con convicciones claras de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Este sentimiento que Nicodemo siente es motivado por un profundo sentimiento de agradecimiento en respuesta a su redención. Ya Nicodemo dejó de ser esclavo de la ley de Moisés para ser un servidor de Jesús. Desarrollaron posiblemente Jesús y Nicodemo una relación de amistad que los llevó a la cruz. Les pido que me acompañen al capítulo 19 y verso 39. El título de esta lectura es: Jesús es sepultado. Juan 19, voy a leer del 38 en adelante. Después de esto, José de la ciudad de Arimatea le pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era seguidor de Jesús,
pero no se lo había dicho a nadie porque tenía miedo de los líderes judíos. Pilato le dio permiso y José se llevó el cuerpo. Y aquí aparece nuestro amigo. También Nicodemo, el que una noche había ido a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume a donde estaba José. Los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de una tela muy cara. Luego empaparon con él perfume que había llevado Nicodemo. Los judíos acostumbraban sepultar así a los muertos. Aquí vemos entonces que Nicodemo encontró el reino de los cielos. Entendió que Jesucristo era el Mesías. Y esa amistad que desarrolló con Jesús lo llevó a la cruz. Dejó a un lado las leyes, dejó a un lado los rituales, dejó a un lado todo aquello que él pensaba que era suficiente para alcanzar el reino de los cielos. Pero se dio cuenta que la cruz era la puerta de Dios para que el ser humano pudiera alcanzar el reino de los cielos. Y el último dato que voy a dar para terminar: José de Arimatea también pertenecía al Sanedrín. Así que tanto Nicodemo como José habían sido transformados por la palabra del Señor. Como así yo espero que tú también seas transformado en tu vida como creyente al Señor. La fe ineficaz de Nicodemo fue transformado por una fe verdadera y honesta. Dirigido por el Espíritu de verdad, la verdad nos hará libre, dice la palabra del Señor. En espíritu de disposición para el servicio. Cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, lo que estamos sintiendo es un profundo agradecimiento en nuestros corazones y en nuestro interior. Yo le pido al Señor que me dé un nuevo corazón. Un corazón que le busque. Un corazón que me haga honesto ante su presencia. Un corazón lleno de servicio. Cuando tu relación con Dios es agradable, tu relación con los demás mejora. Tu relación con los demás es efectiva. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias por la expresión de amor que tú nos das, Señor, a través de esta experiencia que nos permite vivir contigo. Te pedimos que como Nicodemo, Señor, nos saques de una fe estéril, que nos saque de los ritos religiosos y que nos permita encontrarte, Señor, con una fe fuerte, viva, con una fe dinámica. Si hay áreas en nuestras vidas, que sé que las hay, que aún necesitan ser refinadas por tu Espíritu, te pido, oh Dios, que tú nos ayudes a ser como tú. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y te damos gracias porque el reino de Dios se ha abierto para nuestra bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vive Jesús. Agradecemos la palabra de esta mañana que nos sigue invitando y nos sigue convocando a encontrarnos con el reino de Dios, a provocar cambios en nuestra vida que testifiquen
de a quién le servimos.